La de Rías Baixas es una consecuencia de la imposibilidad de que una denominación específica albariño que existía se pudiese legalizar. No hay ninguna denominación en el mundo que tenga el nombre de una variedad. Y hubo que hacer un nuevo reglamento, buscar un nuevo nombre para esa denominación que va a englobar todas las subzonas, todo. Crear un registro de viticultores que no existía, todo, absolutamente todo, desde cero, no había nada. Y fue laborioso. Las cooperativas que se estaba formando entonces Martín Kodax y Condes de Albari que estaba formando, y ellas apoyaron mucho. Y luego pues fue una labor parroquia a parroquia, en todos los teleclubs, intentando convencer a la gente de que el único camino era tener una denominación de origen. Era nuestra idea que nos conocieran, porque después del conocimiento de un producto tan distinto, tan diferencial, tan específico y de tanta calidad, pues crecerían los mercados, y así fue. En el proyecto de la denominación de origen Rías Baixas y como factor clave de éxito, desde luego que estuvo el movimiento cooperativo. En aquel momento era una visión compartida entre viticultores y bodegueros, apostar por la calidad, por la internacionalización y por la profesionalización de su estructura. El perfil de los socios de Condes de Albari es de un viticultor que ejerce una actividad económica a tiempo parcial y que esto se deriva fundamentalmente de lo que es la estructura de la propiedad en el Salnés, donde lo que prima es el minifundio. Hablamos de pequeños viticultores, de 400 familias vinculadas a nuestro proyecto cooperativo. Era difícil imaginar que esta denominación de origen iba a tener el crecimiento y la expansión que tuvo durante estas décadas de existencia. Realmente el impacto económico que tiene hoy en día era difícil de prever. Todos éramos conscientes de que teníamos un producto de una calidad extraordinaria, pero que había que hacerlo explotar. Teníamos los mimbres para construir un proyecto precioso y teníamos todo el mercado por hacer, con lo cual solo era cuestión de remangarse, hacer la maleta. Hablar de albariño en el mundo era complicado, pues porque nadie sabía lo que era la uva albariño y nadie sabía dónde estaba Rías Baixas. Una de las cosas que nos ayudó pues, en ese desarrollo de la denominación de origen Rías Baixas fue ser muy rigurosos en esa certificación del producto. Yo creo que momentos de inflexión hubo muchos. Cuando nos enteramos que se iban a casar don Felipe y doña Leticia, el Pleno del Consejo Regulador acordó enviarle una carta y ofrecernos pues, para lo que necesitaran. Fue una publicidad gratuita, evidentemente, que lo único que tuvimos que hacer fue aportar el vino, en aquel momento 700 botellas, para la boda. La relación entre los diferentes sectores que componen la denominación de origen es decisiva. El viticultor en Rías Baixas ha tenido una importancia capital. Las bodegas entre ellas tienen una muy buena relación. Incluso he visto bodegas que se cedían, distribuidores o importadores. Yo creo que la cohesión es algo que diferencia a Rías Baixas de otros sectores. El mayor reto para las Rías Baixas en toda esta temporada fue precisamente salir de la crisis que empezó en 2008, cuando no había capacidad de venta, cuando las bodegas estaban llenas hasta los topes y venía una cosecha nueva, la del 2012, y había que ponerse las pilas. Hubo que darle la vuelta a esto y además hubo que esforzarse mucho en la exportación. El sector se puso las pilas y el reto fue vencido. El COVID supuso un shock para la denominación de origen Rías Baixas. Conseguimos que las bodegas siguiesen embotellando sin merma de ningún tipo de control. El Consejo Regulador lo que hizo fue apoyar sobre todo a las pequeñas y medianas bodegas que no estaban acostumbradas a la venta online. A la salida del COVID, nuestra enorme sorpresa fue que la demanda se disparó y eso nos puso en un brete en cuanto a capacidad de venta, porque ya no teníamos más vino para vender. La de Rías Baixas es un caso de éxito y sobre todo porque es una auténtica revolución agraria para lo que es el medio rural gallego. Yo creo que no siempre se ha hecho justicia con aquellos pequeños bodegueros que fueron los verdaderos impulsores, los que mantuvieron durante todo el siglo XX la llama viva de lo que luego fue la explosión de la denominación de origen Rías Baixas. Los grandes blancos de España, porque en Rías Baixas hay muchos tipos de vino diferentes, que es importante que el consumidor los vaya conociendo.
la denominación de origen Rías Baixas es prestigio y calidad. Y después mucho trabajo, muchísimo trabajo.